Evangelio de hoy. Domingo 1 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 46 al 53. Jesús dijo a sus discípulos: Así estaba escrito, el Mesías padecerá. Resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. A todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hasta cerca de Betania. Y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. La ascensión, culminación del amor encarnado. El Evangelio de Lucas concluye con un acto profundamente simbólico y glorioso. La ascensión del Señor no es un simple alejamiento físico de Jesús respecto a sus discípulos, sino una elevación definitiva de su humanidad glorificada hacia el ámbito eterno de Dios. Este acontecimiento encierra una verdad esencial para nuestra fe. Cristo, que murió y resucitó, no ha desaparecido, sino que ha sido exaltado, ha sido entronizado. Ha vuelto al Padre para prepararnos un lugar. La ascensión es el punto culminante del misterio pascual. Con ella, se revela la plena identidad de Jesús, el Hijo Eterno. El Mesías sufriente y glorioso, el Señor del tiempo y de la historia. No es una despedida nostálgica, sino una proclamación definitiva de victoria. Jesús no sube al cielo para desentenderse de la humanidad, sino para ser más plenamente accesible, más interior. A cada uno de nosotros, más universal que nunca. Así estaba escrito, la historia divina preparada. Cuando Jesús declara que así estaba escrito, no hace una simple mención del cumplimiento profético, sino que revela la coherencia profunda del plan de salvación de Dios desde los tiempos antiguos. Nada en su pasión, ni en su muerte ni en su glorificación, fue accidental. Todo estaba contenido en el designio amoroso del Padre. Esta afirmación debería infundirnos una confianza radical: Dios no improvisa con nuestras vidas. Él conoce el final desde el principio. Y su providencia guía incluso las etapas más oscuras de nuestra historia personal. La cruz, tan absurda a los ojos del mundo, se vuelve así signo de gloria. La resurrección, que parecía imposible, se convierte en el fundamento de toda esperanza. La ascensión, que podría interpretarse como ausencia, es la revelación de una nueva forma de presencia más intensa y más fecunda. Testigos de una historia viva. Vosotros sois testigos de esto. Con estas palabras, Jesús no solo identifica a los discípulos como espectadores privilegiados, sino como protagonistas activos de la misión pascual. Ser testigo no significa solo haber visto, sino comprometerse a narrar, a vivir y a transmitir lo experimentado. Esta responsabilidad no fue una misión temporal reservada a los apóstoles, sino una vocación que atraviesa los siglos y alcanza hasta cada uno de nosotros. El cristiano auténtico es, ante todo, un testigo. No simplemente un creyente, sino alguien que vive como si hubiera visto al resucitado. Que ama como si hubiera tocado sus heridas. Que perdona como si hubiera oído su voz decir: la paz esté con vosotros. El testimonio es el corazón del anuncio cristiano. No hay evangelización sin testigos, ni iglesia sin aquellos
que viven el Evangelio con alegría y coherencia. La fuerza de lo alto, promesa y realización del Espíritu. Jesús no envía a sus discípulos con las manos vacías. Les promete la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo, el gran protagonista de la misión eclesial. Esta promesa es la clave de todo lo que viene después, Pentecostés. La expansión de la Iglesia, la conversión de los pueblos, el testimonio de los mártires. Sin el Espíritu, el testimonio sería débil, la palabra ineficaz y la alegría superficial. Permanecer en la ciudad, como les ordena Jesús. No es un acto de pasividad, sino un tiempo de espera activa. Es necesario aprender a acoger al Espíritu, a dejarse moldear por él. A reconocer sus movimientos sutiles en nuestra alma. La fuerza de lo alto no es un poder humano ni una estrategia de persuasión. Es fuego, es viento, es vida divina que transforma todo lo que toca. El gesto de bendecir, último signo del amor terreno. Lucas nos dice que, antes de ascender, Jesús levanta sus manos y bendice. Este gesto no es decorativo, sino profundamente revelador. Jesús no se despide con palabras, sino con bendición. No se aleja con reproches, sino con gracia. Él no deja una herida, sino una promesa de presencia amorosa. Bendecir es desear bien, es transmitir paz, es ungir con la ternura de Dios. Este gesto define toda la vida de Jesús. Desde la encarnación hasta la cruz, todo en él fue bendición. Sanó, perdonó, alimentó, escuchó, tocó, abrazó. Y ahora, en su última acción visible sobre la tierra, extiende sus manos para sellar con bendición la vida de sus discípulos. Y, en ellos, la vida de toda la Iglesia. Alejarse para quedarse. La paradoja de la ascensión es esta: Jesús se va, y sin embargo permanece. Se aleja físicamente, pero se hace espiritualmente más cercano. No es que abandone a sus discípulos, sino que cambia su modo de estar presente con ellos. Lo que antes era una compañía exterior, visible y audible, se convierte ahora en una comunión interior, silenciosa, profunda. Ya no está limitado por el espacio o por el tiempo. Ahora puede habitar en cada corazón que cree. En cada alma que lo invoca, en cada comunidad que lo adora. Este modo nuevo de presencia no es una ausencia disfrazada. Es una forma más plena de comunión. Jesús glorificado no está menos presente que el Jesús de Galilea, sino que está más libre, más accesible, más íntimamente unido a su Iglesia y a cada uno de sus miembros. La ascensión no significa distancia, sino plenitud. El cielo como destino y promesa. Cuando Jesús sube al cielo, no lo hace solo por él, sino por nosotros. Como cabeza del cuerpo, nos abre el camino. Nos indica que la meta de nuestra vida no está aquí, en lo terreno, sino allá, en el reino eterno del Padre. Su ascenso es el anuncio de nuestra vocación más profunda, participar de la gloria divina. El cielo no es un lugar etéreo y lejano. Es la comunión plena con Dios, el gozo sin fin, la paz consumada, el amor sin sombra ni interrupción. Al subir Jesús al cielo, lleva consigo nuestra humanidad, elevándola hasta el trono de Dios. Ya no hay abismo entre el hombre y el Creador. En Cristo, lo humano ha sido glorificado. Por eso, la ascensión no solo nos habla del destino de Jesús, sino del nuestro. Una alegría extraña y profunda. Lo sorprendente es que los discípulos no quedan tristes tras la partida de Jesús. No se sienten abandonados ni desorientados. Al contrario, se postran, adoran, y regresan con gran alegría.
Esta alegría no es ingenua, ni es una simple emoción pasajera. Es una alegría espiritual, profunda, nacida de la fe, de la confianza. De la certeza de que Jesús vive y reina. Ellos han comprendido que la historia no termina en el monte de la ascensión, sino que apenas comienza. Han entendido que la partida de Jesús no es una pérdida, sino una ganancia. Y esta alegría nueva, transformada por la esperanza, los impulsa a regresar a Jerusalén para orar, esperar y disponerse a la misión. La postura de la Iglesia, adoración y misión. Los discípulos se postran ante Jesús antes de volver a la ciudad. Este gesto define la espiritualidad de la Iglesia naciente. Adoran al resucitado, reconocen su divinidad, se entregan a Él con todo el corazón. No se apresuran, no corren a predicar sin antes contemplar. La adoración es la fuente de toda acción cristiana. Sin ella, la misión se vuelve estéril, sin alma. Este equilibrio entre contemplación y envío, entre adoración y testimonio, sigue siendo clave para la vida de todo discípulo. El cristiano que ora, que se postra ante el Señor, que reconoce su majestad, encuentra fuerza, claridad y dirección para su vida y para su servicio. La Iglesia solo puede ser misionera si antes es adoradora. Volver a Jerusalén, volver a las raíces. El regreso a Jerusalén tiene un fuerte contenido simbólico. No se van a otro lugar, no buscan un espacio nuevo ni más cómodo. Vuelven al lugar donde todo comenzó, donde Jesús celebró la Pascua. Donde fue traicionado, condenado, crucificado y resucitado. Allí, en ese espacio cargado de memoria y de gracia. Deben esperar el cumplimiento de la promesa. Este volver a Jerusalén también es un llamado para nosotros. Nos invita a volver a nuestras raíces espirituales. A recuperar la memoria del amor de Dios en nuestra historia. A no huir de nuestros lugares sagrados, incluso si están marcados por el dolor. Es allí donde el Espíritu viene, donde la misión nace. Donde la gracia florece. El templo, espacio de perseverancia y alabanza. Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Esta permanencia orante de los discípulos en el templo no es algo anecdótico. Es expresión de una comunidad que ha comprendido que su vida debe estar centrada en Dios. La liturgia, la oración comunitaria, la alabanza incesante. Son signos de una fe madura y viva. La Iglesia, nacida del costado traspasado de Cristo y fortalecida por el Espíritu, encuentra su corazón en la Eucaristía, en la oración y en la alabanza. Sin estos pilares, corre el riesgo de convertirse en una organización sin alma. La presencia continua en el templo es imagen de la fidelidad, de la comunión, de la espera confiada. La gloria de Cristo, nuestra herencia. Al subir al cielo, Jesús lleva consigo nuestras heridas redimidas. Nuestra carne asumida, nuestra historia salvada. Él no se despoja de su humanidad, sino que la eleva. La glorifica, la introduce en el misterio trinitario. Esto es una promesa inmensa, nuestra carne, frágil y limitada, está llamada a participar de la gloria de Dios. La ascensión, entonces, no solo nos habla del Señor que se eleva, sino también del hombre que es elevado con Él. No estamos hechos para las sombras, para la mediocridad, para el pecado. Estamos hechos para la luz, para la plenitud, para el cielo. Esta es nuestra herencia en Cristo. Una bendición que abre el cielo. Jesús no asciende sin antes bendecir. Este gesto final, solemne y lleno de ternura, es mucho más que una despedida. Es una proclamación de gracia.
Es el paso de un maestro a un mediador eterno. Bendecir es invocar sobre los otros la presencia y la protección de Dios. Y Cristo, al bendecir, deja grabado en el alma de los suyos un sello de amor que ya no se borrará. No es casual que, mientras bendice, se eleve. Porque esa bendición une cielo y tierra. No como dos mundos opuestos, sino como dos dimensiones llamadas a encontrarse en la persona del Hijo. Desde entonces, cada vez que nos sintamos bendecidos por Dios, recordamos que el cielo se ha abierto y que el Salvador reina en él por nosotros. El tiempo de la Iglesia. Con la ascensión de Cristo comienza el tiempo de la Iglesia. Ya no es tiempo de ver, sino de creer. Ya no es tiempo de caminar detrás de los pasos visibles del Maestro, sino de dejarnos guiar por su Espíritu. Es un tiempo de espera activa, de testimonio valiente, de construcción del reino en medio del mundo. Este tiempo intermedio entre la ascensión y la parusía, entre la partida y el regreso glorioso de Cristo, es el escenario donde se juega nuestra fidelidad. No estamos abandonados, pero sí somos responsables. No somos espectadores de una historia cerrada, sino protagonistas de una historia viva que Dios escribe con nuestras manos. La fe que mira al cielo sin olvidar la tierra. Los discípulos podrían haberse quedado mirando al cielo, estupefactos, nostálgicos. Pero la fe verdadera no se refugia en el más allá para evadir el presente. El cristiano mira al cielo, pero con los pies en la tierra. Sabe que su meta está en lo alto, pero que el camino se recorre aquí abajo. Entre dolores y esperanzas, entre luchas y caridad. La ascensión nos recuerda que no hay contradicción entre lo espiritual y lo concreto. Que no se trata de despreciar el mundo, sino de transformarlo con la levadura del Evangelio. Que no adoramos a un Cristo lejano, sino a un Señor que nos envía, que nos acompaña, que nos espera. Esperar no es inactividad. Los discípulos esperan la promesa del Padre, pero no lo hacen cruzados de brazos. Su espera es oración, comunidad, fidelidad, alabanza constante. Es un esperar fecundo, como quien sabe que algo grande viene y se dispone con humildad. La esperanza cristiana es activa. No se limita a desear, se prepara, se organiza, se abre. También nosotros estamos llamados a esperar así. No con ansiedad, sino con entrega. No con impaciencia, sino con disponibilidad. No con resignación, sino con fe operante. El Espíritu llega donde hay corazones vigilantes. María, la Madre que acompaña. Aunque no se menciona directamente en este pasaje, sabemos por otros textos que María estaba entre los discípulos, orando y esperando la venida del Espíritu. Ella, la mujer creyente por excelencia, es la madre de esta comunidad que comienza a dar sus primeros pasos. Su presencia silenciosa y firme es un modelo para nosotros. María no predica, no dirige, no interviene, pero su sola presencia sostiene. Su fe alimenta la esperanza de los demás. Su oración es el aire de la iglesia naciente. Por eso, también hoy, seguimos invocándola, porque donde está María, el Espíritu no tarda en llegar. Los discípulos se convierten en testigos. Jesús los envía como testigos de todo lo que han visto y oído. Y este mandato es inseparable del don del Espíritu que les promete. Ellos no serán meros transmisores de ideas, sino testigos vivos de un encuentro que los transformó. Testificar es hablar de lo que se ha vivido, de lo que arde en el corazón. Hoy, como entonces,
el mundo necesita testigos. No tanto expertos en religión, sino cristianos que vivan con coherencia, que amen con verdad, que perdonen con valentía, que sirvan con humildad. Ser testigo es vivir de tal manera que la sola vida anuncie a Cristo. El Espíritu, clave de la misión. Jesús no envía a sus discípulos en solitario. Les promete la fuerza de lo alto. Porque sin el Espíritu, toda obra apostólica se convierte en activismo estéril. Es el Espíritu quien ilumina, quien convence, quien da poder y sabiduría. Es el quien transforma los corazones y abre caminos donde todo parece cerrado. Por eso, antes de salir, los discípulos deben recibir el Espíritu. Esta lógica divina no ha cambiado. Antes de hablar, debemos orar. Antes de actuar, debemos escuchar. Antes de evangelizar, debemos dejarnos evangelizar por dentro. El gozo de los que han visto al resucitado. Se volvieron con gran alegría. Esta frase encierra el secreto de todo verdadero creyente. Quien se ha encontrado con Cristo vivo no puede vivir con el rostro apagado. Incluso en medio de las dificultades, hay una fuente interior de paz. De alegría serena, de fuerza esperanzada. La alegría cristiana no niega el dolor, pero lo transfigura. No elimina las cruces, pero les da sentido. Brota de saber que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida. Que Cristo, el resucitado, nos precede, nos acompaña y nos espera. La promesa que da sentido al camino. La promesa del Padre no es una idea abstracta ni una esperanza vacía. Es el envío del Espíritu Santo, que infundirá en los corazones una fuerza divina, capaz de sostener la fidelidad en medio de las pruebas. Esa promesa da sentido al camino que inicia la Iglesia. Porque sin el Espíritu no hay impulso misionero. No hay audacia, no hay consuelo ni renovación interior. Los discípulos reciben esta promesa no como un simple anuncio, sino como una certeza que comienza a tomar forma ya desde la ascensión. Al mirar a Jesús ascender, no sienten vacío. Sienten plenitud inminente. La espera del Espíritu es activa, como quien se sabe ya en camino hacia un Pentecostés que lo transformará todo. La alegría en medio de la ausencia. Lo más llamativo es que los discípulos no se entristecen por la partida de Jesús. No hay luto ni desesperanza. Hay alegría. Porque la ascensión no es una pérdida, sino una glorificación. Ellos han comprendido que el Señor no se va para dejar un vacío, sino para abrir un espacio nuevo, donde Él seguirá estando presente, aunque de otro modo. Esta alegría es la que da testimonio auténtico de la fe. El cristiano que vive su fe como un peso ha olvidado la buena nueva. Solo quien se sabe acompañado por el resucitado, que reina desde el cielo, puede vivir con un corazón libre, valiente y abierto al gozo de Dios. En el templo, con constancia. Lucas dice que los discípulos estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios. Esa fidelidad a la oración comunitaria, a la alabanza, a la presencia de Dios, es el alimento que sostiene la misión. Antes de lanzarse al mundo, los discípulos permanecen arraigados en Dios. La adoración es el primer acto evangelizador, porque en ella se reconoce quién es el Señor. Hoy, también nosotros debemos volver al templo. No solo como lugar físico, sino como actitud interior. Adorar es entregar el corazón, dejar que Dios ocupe el centro, no reducirlo a un pensamiento secundario. Una iglesia que no adora corre el riesgo de vaciarse de Dios, incluso si multiplica sus actividades. Una espiritualidad de la altura
La ascensión nos enseña a levantar la mirada. A no quedarnos atrapados en la lógica de lo inmediato, de lo urgente, de lo visible. El cristiano vive con los ojos en alto, no por evasión, sino por esperanza. Sabe que su ciudadanía está en el cielo. Y eso lo libera del miedo, del egoísmo, del encierro en sí mismo. Mirar hacia lo alto es aprender a vivir con el corazón abierto a lo eterno. A lo que no pasa. Es dejarse guiar por una luz que viene de Dios. Y no del capricho de las modas o la tiranía del éxito. Es vivir como quien sabe que hay una meta gloriosa. Que da sentido a cada paso, incluso al más oscuro. El señorío de Cristo sobre todo. Con la ascensión, Cristo es entronizado como Señor del universo. No es un jefe distante, sino un rey que ha entregado su vida. Un Señor que gobierna con amor, no con imposición. Su trono es la cruz glorificada. Su poder es el del servicio radical. Su victoria no es sobre los hombres, sino para los hombres. Proclamar que Cristo es Señor es confesar que en el todo tiene su centro. Que su voluntad es salvación. Que su reino es de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Que ninguna oscuridad, por espesa que sea, puede suprimir la luz de su presencia. La intercesión de Cristo en el cielo. Ascendido al cielo, Cristo no deja de actuar. Se convierte en intercesor permanente ante el Padre. Lleva nuestras heridas en su humanidad glorificada. Y las presenta como súplica amorosa por cada uno de nosotros. Cristo no olvida la tierra, la lleva en su corazón abierto y redentor. Esta intercesión es consuelo para nuestras luchas. Cuando todo parece difícil, cuando nuestras palabras de oración se apagan. Cuando el dolor supera la esperanza. Cristo ora por nosotros. Su oración es eficaz, viva, eterna. Y desde el cielo, Él sigue siendo el buen pastor que vela por sus ovejas. La esperanza de su regreso. La ascensión no es el final definitivo. Es la promesa de un regreso glorioso. Así como lo vieron subir, así lo verán volver. Esta esperanza escatológica no es una evasión del presente, sino la certeza de que nuestra historia tiene un destino definitivo en Cristo. Esperar su regreso es vivir con vigilancia amorosa, con fidelidad activa, con la lámpara encendida. Es no perder nunca la fe en que el bien vencerá, en que la verdad resplandecerá, en que el amor será coronado para siempre. Discípulos entre el cielo y la tierra. Los discípulos de Jesús somos hombres y mujeres que vivimos en tensión entre el cielo y la tierra. No somos ángeles, pero tampoco estamos llamados a vivir como si Dios no existiera. Somos puentes entre lo divino y lo humano. Entre la gracia y la historia. Entre la adoración y la acción. En esta vocación se juega toda la belleza de la vida cristiana. Porque cuando miramos al cielo, descubrimos nuestra dignidad, y cuando servimos en la tierra, manifestamos nuestra misión. El cristiano no huye del mundo, lo abraza con amor, sabiendo que allí está sembrado el reino. Una vida enviada. Después de contemplar a Cristo ascendido, los discípulos no se retiran al aislamiento ni se refugian en la nostalgia. Salen, proclaman, bendicen, anuncian. Saben que cada paso, cada palabra, cada gesto está habitado por una presencia nueva. La del Señor que reina en el cielo y camina con ellos. También nosotros somos enviados. No por obligación, sino por amor. Porque hemos sido amados primero, porque hemos recibido tanto.
Porque sabemos que el mundo necesita la luz que nos ha sido confiada. Ser cristiano es vivir como enviado, como testigo. Como discípulo que no puede callar lo que ha visto y oído. La escuela de la espera activa. Jesús les manda a los discípulos que permanezcan en la ciudad. Hasta ser revestidos con la fuerza de lo alto. Es una instrucción clara, concreta, exigente. No se trata de salir corriendo a predicar sin preparación. Ni de actuar por impulso ni entusiasmo humano. Es necesario aprender a esperar. Pero no una espera pasiva, sino una espera fecunda. Llena de oración, unidad, obediencia y apertura al Espíritu. Hoy también, en tiempos de prisa y productividad, esta espera nos incomoda. Nos cuesta detenernos, discernir, buscar la voluntad de Dios con paciencia. Pero sin esta actitud, lo que hacemos nace del ego o de la ansiedad, y no del Espíritu Santo. La ascensión nos forma en esta pedagogía. Antes de actuar, hay que orar. Antes de hablar, hay que escuchar. Antes de moverse, hay que ser enviados. Las huellas que el resucitado deja en la historia. Aunque Jesús asciende, no se borra su presencia de la tierra. Todo lo contrario, la vida del resucitado ha dejado huellas imborrables, que transforman para siempre la historia humana. Su paso por el mundo no fue un paréntesis, sino el punto de inflexión absoluto. Entre el antes y el después de toda existencia. Desde su Pascua, nada es igual. El dolor, la muerte, la injusticia, el pecado. Todo ha sido atravesado por una luz nueva. Los discípulos, ahora convertidos en testigos, llevan en sí mismos esas huellas. No solo en la memoria, sino en la carne de su fe, en la hondura de su experiencia. En la verdad de su transformación. Por eso su testimonio no será una repetición vacía, sino una proclamación viva y eficaz. Nacida del contacto directo con el amor resucitado. El tiempo de la Iglesia. Con la ascensión comienza un tiempo nuevo, el tiempo de la Iglesia. Es un tiempo de misión, de anuncio, de vida comunitaria. De fidelidad a la enseñanza de los apóstoles. Un tiempo donde el protagonismo pasa del Maestro visible a los discípulos enviados, sostenidos por el Espíritu. La Iglesia nace no como reemplazo de Cristo, sino como sacramento de su presencia en la historia. En este tiempo estamos también nosotros. No esperamos que Dios lo haga todo mágicamente. Ni nos excusamos en nuestra debilidad para quedarnos inmóviles. Somos parte activa de esta historia de salvación que sigue escribiéndose día a día. Cada gesto de fe, cada palabra de consuelo. Cada sacrificio oculto que ofrecemos por amor forma parte de esta gran obra que el Señor realiza por medio de su Iglesia. La fuerza de lo alto, no la nuestra. Es importante notar que Jesús no promete simplemente fuerza, sino la fuerza de lo alto. No se trata de capacidades humanas, de estrategias pastorales, ni de carismas individuales. La fuerza que viene del cielo es la que permite amar al enemigo. Perdonar al que hiere, anunciar la verdad sin miedo. Vivir con esperanza aún en la persecución. Esta fuerza no puede fingirse, ni producirse con esfuerzo humano. Solo se recibe como don, como gracia gratuita, como soplo divino. Y por eso, quien vive según esta fuerza, da testimonio creíble de un amor que no es de este mundo. Así se expande el reino de Dios, no por imposición ni prestigio, sino por la acción silenciosa y poderosa del Espíritu en los corazones abiertos. Una bendición que no termina. Jesús asciende bendiciendo a los suyos.
No se va en silencio, ni con reproches, ni con instrucciones frías. Se va con ternura, con amor, con una bendición que permanece y los acompaña. Esa imagen final de Cristo con las manos extendidas sobre sus discípulos resume toda su misión: ha venido a bendecir, a restaurar, a llenar de gracia a un mundo herido. Esa bendición no se agota en aquel momento. Es una bendición viva, eterna, presente también hoy sobre cada uno de nosotros. Cuando rezamos, cuando sufrimos, cuando celebramos, cuando luchamos por vivir en fidelidad, esa mano bendita del resucitado está sobre nosotros. Nos cubre, nos protege, nos impulsa, nos sana. La misión no nace del miedo, sino de la bendición. A menudo se concibe la misión como una carga, como una obligación impuesta desde fuera. Pero en el Evangelio, la misión nace de una bendición recibida. Solo quien ha sido amado, bendecido, salvado por Cristo puede salir al mundo a anunciar su nombre. No por obligación, sino por gratitud incontenible. Este cambio de perspectiva es esencial. Nos transforma de simples agentes religiosos en testigos pascuales. Nos convierte de empleados de lo sagrado en hijos enviados con gozo. La misión no se reduce a hacer cosas para Dios, sino a dejar que su vida pase a través de nosotros. Ascensión no es abandono. Muchos podrían pensar que, al irse Jesús, los discípulos se quedarían huérfanos, desamparados. Pero no es así. La ascensión no es el abandono de los suyos. Es, más bien, la profundización de su presencia. Ya no limitado por el tiempo o el espacio, Jesús puede estar en todos, en todo momento. Nosotros no somos una iglesia que espera volver a tener a Jesús. Somos una iglesia que vive con Jesús ya presente, aunque invisible. Presente en su palabra, en la Eucaristía, en los pobres, en la comunidad reunida en su nombre. Presente en nuestro interior, donde su espíritu clama, Abba, Padre. Adorar al resucitado. El Evangelio termina diciendo que los discípulos lo adoraron. No solo lo reconocieron como amigo, maestro o guía, sino como el Hijo glorioso del Padre. Esta adoración es la actitud justa ante el misterio de Cristo. Nos enseña a ponerlo todo bajo su señorío, a dejar que Él ocupe el centro. En tiempos de confusión, la adoración es ancla firme. Nos hace recordar que no somos el centro del universo, que nuestras obras no salvan por sí solas, que el mundo ya tiene un rey y no somos nosotros. Adorar es respirar el aire puro del cielo, es entrar en la dinámica eterna del amor trinitario. Alabar en medio del mundo. El texto cierra con una imagen hermosa. Los discípulos regresan llenos de gozo y están constantemente en el templo bendiciendo a Dios. Es la expresión de una iglesia naciente, que adora, que canta, que se alegra porque sabe que la muerte ha sido vencida. La alabanza es el alma de esta comunidad apostólica. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. No basta con servir o enseñar. Hay que alabar. Hay que bendecir a Dios con nuestra vida. Incluso cuando estemos cansados, heridos, confundidos. Porque cuando un corazón humano canta a Dios, todo el universo se llena de esperanza. La gloria del Hijo que vuelve al Padre. La ascensión no es simplemente el relato de un alejamiento físico de Jesús. Es la glorificación del Hijo que vuelve al seno del Padre, después de haber cumplido su misión con fidelidad hasta la cruz. Es el retorno del siervo humillado como rey victorioso, exaltado por encima de todo poder. Esta exaltación no es un premio egoísta.
sino la confirmación de que el amor crucificado ha vencido. Y ha sido reconocido como el único camino verdadero. Cristo asciende, y al hacerlo eleva con él la dignidad de la humanidad entera. Su cuerpo glorificado lleva nuestras heridas redimidas, nuestros sufrimientos asumidos, nuestra historia abrazada. Subiendo al cielo, no se deshace del mundo, sino que lleva el mundo en sus entrañas de Redentor. Por eso, la ascensión no nos separa de Dios, sino que nos asegura nuestra unión eterna con Él. El trono de la misericordia. Desde el cielo, Jesús no reina como un dictador omnipotente, sino como un cordero degollado, sentado en el trono de la misericordia. Su soberanía es ternura, su poder es servicio, su realeza es donación continua. Desde allí intercede por nosotros, sostiene a su iglesia, y derrama el Espíritu sobre todos los corazones que se abren a su amor. El cielo no es una realidad lejana e impalpable. En Jesús, el cielo ha tocado la tierra. Y en su ascensión, la tierra ha sido llevada al cielo. Vivir esto es tener esperanza en medio de los combates de cada día, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote compasivo, que nos conoce desde dentro y no deja de bendecirnos. La alegría postpascual. Sorprende que los discípulos, tras la partida visible de Jesús, no queden tristes ni desconcertados. Al contrario, vuelven a Jerusalén llenos de alegría. Es la alegría de la Pascua, que ya no depende de ver o tocar al Señor con los sentidos, sino de saber que Él vive para siempre y actúa desde el cielo con poder salvador. Esa alegría es un fruto del Espíritu. No se trata de una emoción pasajera, sino de una certeza honda, que invade el alma y transforma la vida. Solo quien ha experimentado la presencia viva de Cristo puede vivir así, incluso en medio del dolor y las pruebas. Es la alegría que no muere, porque nace de la victoria del amor. La teología de la espera. Jesús les dice que esperen al Espíritu. Es una indicación que encierra una sabiduría inmensa. Porque quien no sabe esperar, termina construyendo en la carne lo que solo el Espíritu puede levantar. La espera purifica el corazón, desinstala el ego, desarma la prisa, y prepara el alma para recibir al Paráclito. Esta espera no es inactividad ni evasión. Es preparación activa, es vigilancia orante, es comunión constante. Los discípulos no se dispersan, sino que se reúnen en oración. No se distraen con mil cosas, sino que ponen la mirada en lo esencial. Esa actitud es la que abre el cielo. Una comunidad en camino. La ascensión no es el final del Evangelio, sino la apertura de un nuevo capítulo. Jesús no concluye su obra, sino que la confía ahora a su comunidad, a su iglesia naciente. Es el paso de la presencia visible a la misión permanente. Los discípulos se convierten en columnas de esa nueva etapa, sostenidos por la fe, la comunión y el fuego del Espíritu. Nosotros pertenecemos a esa misma comunidad en camino. Caminamos por la historia con los ojos puestos en el cielo, pero con los pies firmes en la tierra, construyendo aquí el reino, con obras de justicia, paz y caridad. Nuestra vocación no es la evasión, sino la encarnación fiel del Evangelio en cada realidad que nos toca vivir. La memoria que impulsa. Antes de irse, Jesús les recuerda las Escrituras. Les hace ver que todo lo vivido tiene sentido, que todo estaba ya anunciado. Que su muerte y resurrección no fueron accidentes, sino parte del plan del Padre. Esta memoria bíblica es la que da consistencia a su fe.
No viven del entusiasmo, sino de la palabra. También nosotros necesitamos alimentar nuestra fe desde la Escritura. Porque sin memoria, se debilita la confianza. Y sin raíces en la historia de Dios, nuestras convicciones se desvanecen. Recordar no es mirar atrás con nostalgia, sino anclar el presente en la fidelidad del Dios que siempre cumple sus promesas. El don de la misión universal. Jesús les encomienda predicar el perdón de los pecados a todos los pueblos. No es un mensaje reservado a unos pocos, ni una doctrina cerrada en un círculo privilegiado. El Evangelio es una buena noticia para todos los hombres y mujeres de la tierra. Todos están invitados a experimentar el perdón, la conversión y la comunión con Dios. Esta universalidad de la misión implica una apertura radical del corazón. No se puede anunciar el Evangelio desde la rigidez, el juicio o el desprecio del otro. Solo quien ama al mundo como lo ama Dios puede ser testigo creíble de la salvación. Y ese amor se aprende mirando a Cristo crucificado y glorificado. Una iglesia centrada en Jesús. Después de la ascensión, los discípulos no se dispersan en proyectos humanos. Vuelven al templo, oran, esperan, alaban. Su centro es Cristo, su alimento es la Eucaristía, su fuerza es el Espíritu. Su misión es la conversión de los corazones. No buscan poder, sino fidelidad. También hoy la Iglesia necesita recordar este centro vital. No podemos sustituir a Cristo por estructuras, ni reemplazar la oración por activismo, ni cambiar la misión por la comodidad. Ser iglesia es vivir de Cristo y para Cristo, con un amor que se concreta en la entrega y el testimonio humilde. El tiempo de la gloria oculta. Jesús está glorificado, pero su gloria no es aún plenamente visible en el mundo. Vivimos en el tiempo de la fe, en el ya, pero todavía no del reino. Por eso, la ascensión nos llama a caminar con esperanza y fidelidad. Aun cuando no veamos con claridad todo el fruto de nuestra entrega. Es el tiempo de sembrar sin buscar aplausos. De amar sin exigir recompensa, de confiar sin necesitar controlar todo. Porque sabemos que el Señor reina desde el cielo. Y que su gloria se revelará plenamente cuando venga de nuevo. Mientras tanto, vivimos adorando, esperando, sirviendo. La mirada hacia el cielo y el corazón en la tierra. Los discípulos, al ver desaparecer a Jesús entre las nubes, no se quedan paralizados mirando al cielo. Su mirada se eleva, pero no se evade. Ellos saben que el Señor ha subido, pero no se ha alejado. Por eso, su fe no queda suspendida en una nostalgia melancólica, sino que se transforma en acción concreta, en fidelidad perseverante, en misión viva. Y esto es también enseñanza para nosotros. La vida cristiana no es huida del mundo, ni evasión mística que desprecia lo cotidiano. Al contrario, nuestra mirada elevada nos impulsa a comprometernos más hondamente con la tierra, a encarnarnos como Cristo, a servir como Él sirvió. La continuidad del amor encarnado. La ascensión no interrumpe el vínculo con Jesús. Lo transforma, lo eleva, lo espiritualiza, pero no lo rompe. Ya no lo vemos con los ojos del cuerpo, pero lo reconocemos con los del alma. No camina junto a nosotros por las calles polvorientas de Galilea, pero sí por los senderos ocultos de la conciencia, en la palabra, en los sacramentos, en el prójimo. Su amor no se ausenta. Simplemente cambia de forma. Como el fuego que, apagado en una vela, reaparece en otra, así Cristo sigue presente de forma nueva en cada rincón de la vida cristiana auténtica. Su ascensión no es pérdida, sino plenitud compartida.
La bendición que sostiene. Antes de ascender, Jesús bendice. Y lo hace con los brazos extendidos. Gesto sacerdotal y maternal a la vez. No parte sin antes dejar sobre los suyos la fuerza de su ternura y el consuelo de su paz. Esta bendición no es un adorno final, sino el fundamento de la nueva etapa que se abre para la comunidad naciente. También nosotros necesitamos vivir bajo esa bendición. Saber que no caminamos solos, que cada paso está custodiado por su gracia. Que su espíritu no deja de fortalecernos en la lucha diaria. La vida bajo la bendición es vida en confianza, en serenidad, en libertad profunda. Los discípulos como templos vivos. Dice el texto que los discípulos estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Pero no se trata solo de un lugar físico. Ellos mismos se han transformado en templos vivos. En lugares donde habita la alabanza, donde se eleva la oración. Donde se custodia el fuego de la fe. Este es uno de los frutos de la ascensión, formar discípulos adoradores. Contemplativos activos, corazones encendidos que alaban sin cesar. Cuando un alma ha visto al Señor glorioso, ya no puede vivir sin bendecirlo. Se vuelve templo de su gloria, espacio de su presencia, reflejo de su luz. La misión como herencia. La ascensión, en su silencio solemne, entrega una herencia, la misión. No es opcional, ni delegable, ni abstracta. Es encargo directo de Cristo resucitado, que ha confiado a sus discípulos la prolongación de su obra redentora. Ellos son ahora testigos, profetas, servidores del Evangelio en un mundo que aún necesita ser iluminado. Y esa misión llega hasta nosotros. No importa si somos laicos o consagrados, jóvenes o mayores, sanos o enfermos. Todos somos portadores de la gracia recibida. La ascensión no nos aleja de Jesús, sino que nos lanza con más fuerza hacia el mundo. Con la certeza de que Él camina delante. El tiempo de la Iglesia. Con la ascensión comienza el tiempo de la Iglesia, tiempo de testimonio. De misión y de espera activa. Jesús ha subido al cielo, pero su obra no está concluida. La Iglesia es el cuerpo místico que continúa, en la historia. Lo que el Hijo inició en la tierra. Somos sus manos, su voz, sus pies. Por eso, este es un tiempo sagrado, y a la vez desafiante. Tiempo de sembrar sin descanso, de servir sin reservas, de esperar con fe. La Iglesia no es un club ni una organización humana. Es la esposa del Cordero, enviada a preparar el mundo para el regreso glorioso de su Señor. La luz que ya no se apaga. Desde lo alto, Jesús ilumina a su pueblo. No desde la distancia fría, sino desde la cercanía de su Espíritu, que habita en el corazón de cada bautizado. Su luz no se apaga. Porque no depende del sol ni de la luna, sino del fuego eterno del amor divino. Esa luz sostiene en la noche, guía en la incertidumbre. Calienta en el frío del mundo. No siempre brilla con estruendo, pero nunca deja de estar presente. Es la lámpara que arde en lo secreto, que permite reconocer los caminos de Dios incluso en los días grises. La intercesión permanente de Cristo. Una de las verdades más consoladoras de la ascensión es que Cristo no ha dejado de obrar por nosotros. Desde el cielo, intercede sin cesar por su Iglesia. Es nuestro abogado ante el Padre, nuestro sumo sacerdote eterno. Nuestro intercesor que comprende nuestras debilidades. Esto significa que nunca estamos solos en la batalla. Aun cuando nuestras oraciones parezcan secas, hay una oración continua elevándose por nosotros. Aun cuando nuestra fuerza flaquee, hay una gracia que nos sostiene.
aun cuando perdamos la orientación, hay una voz que nos guía desde lo alto. El final que es un comienzo. Lucas cierra su evangelio con la ascensión. Pero lo hace de forma abierta, dinámica, sin clausura. Porque este final es, en realidad, un nuevo comienzo. La historia de la salvación no se detiene, ahora pasa por nuestras manos, por nuestra fidelidad, por nuestro testimonio concreto. Esta es la maravilla del plan de Dios. Él nos ha hecho partícipes de su obra, colaboradores de su reino, vasos de barro que portan un tesoro infinito. No hay mayor dignidad ni mayor responsabilidad. La gloria esperada. La ascensión nos promete una esperanza, la gloria futura. Allí donde ha ido el Señor, iremos también nosotros, si le somos fieles. Nuestra vida no termina en la tumba, ni se diluye en el polvo. Está llamada a ser transfigurada en la gloria de Dios. Por eso, vivimos con nostalgia del cielo, pero sin evasión. Con los ojos en lo alto, pero las manos en el arado. Sabemos que la meta es eterna, pero el camino exige entrega diaria. Y caminamos, porque Él nos precede. La comunión que traspasa los límites. La ascensión no rompe la comunión entre Jesús y sus discípulos. La transforma, sí. Pero no la interrumpe. Ahora esa comunión se da de manera espiritual, más íntima, más universal. Cristo ya no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Su presencia gloriosa lo abarca todo. Se hace cercana a cada creyente sin importar su geografía ni su cultura. Por eso, la fe ya no depende de tocar sus llagas con los dedos, como Tomás, sino de abrir el corazón a una presencia que no se ve, pero se siente con una fuerza más real que la carne. La madurez de los que han visto y creen. La fe de los discípulos se ha hecho madura. Antes, vacilaban con cada viento. Temían a los judíos, se encerraban en el cenáculo. Pero ahora han recibido el soplo del resucitado, la claridad de las escrituras abiertas, la fuerza del envío y la promesa del Espíritu. Esta madurez no les viene por haber comprendido todo, sino por haberse dejado tocar por la presencia viva de su Señor. La fe no madura por acumulación de ideas, sino por una relación transformadora con Cristo vivo. Un Dios que no se despide. En la ascensión no hay un adiós. No hay ruptura, ni tristeza desgarradora. Hay una ausencia que contiene una presencia más densa. Jesús no se despide, sino que se eleva para estar aún más cerca. Porque ahora no será solo el Dios de Galilea, sino el Señor del universo. No será solo el maestro de un grupo reducido, sino el esposo de toda la iglesia. Y así, sin decir adiós, permanece eternamente con los suyos. La esperanza como orientación vital. La ascensión instala en el corazón una esperanza profunda. Ya no como ilusión o deseo vago, sino como certeza viva. Si Cristo ha vencido, si ha subido a la gloria, también nosotros estamos llamados a participar de esa victoria. Por eso, la vida cristiana no es resignación ni lamento. Es esperanza activa, comprometida, audaz. Es mirar el mundo con los ojos de quien sabe que lo mejor aún no ha llegado, pero que ya ha comenzado a germinar en lo oculto. El tiempo del Espíritu. Después de la ascensión viene la espera del Espíritu. El tiempo entre la partida visible de Cristo y la venida del Paráclito es tiempo de promesa y de apertura. El Espíritu será el alma de la iglesia naciente, la presencia viva de Dios en cada corazón, la fuerza para la misión y la unidad. Este tiempo, aún hoy, es nuestro tiempo. Vivimos en el tiempo del Espíritu, el tiempo en que Cristo se hace presente no por los sentidos corporales, sino por la moción interior de la gracia.
El cielo como destino, no como fuga. La mirada al cielo no es evasión, ni desprecio del mundo. Es orientación del alma hacia su origen y su fin. El cristiano no es un alienado que huye de la tierra, sino un sembrador que trabaja con la esperanza de la cosecha eterna. El cielo no es un escape, sino la plenitud del amor que ya se vive aquí. Por eso, vivir con la mirada en el cielo nos compromete más hondamente con la historia. Con los pobres, con la justicia, con el prójimo. El gozo de la presencia invisible. Dice Lucas que los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¡Qué misterio tan grande! Han visto partir a su Señor, y sin embargo, no están tristes. Han experimentado una pérdida sensible, y sin embargo, están llenos de alegría. Eso solo puede explicarse si comprendemos que la presencia espiritual de Cristo es más real que su presencia física. Él ya no está junto a ellos, pero ahora está en ellos. Y cuando Cristo habita en el corazón, el gozo es inevitable. La ascensión como juicio de amor. Cristo asciende, y con su ascensión se eleva también nuestra humanidad. Pero este ascenso también es un juicio silencioso. Nos dice que hay una meta y que no podemos vivir como si no la hubiera. Que la vida no es un círculo sin sentido, sino un camino hacia una plenitud prometida. Jesús, al subir, nos dice que nuestro destino no es la mediocridad, ni la desesperanza, ni la oscuridad. Hemos sido hechos para la luz, para la altura, para el amor que no acaba. Los pies en la tierra, el corazón en Dios. Los discípulos deben quedarse en Jerusalén. No huir ni escapar. Deben comenzar ahí donde todo parecía haberse roto. Así también nosotros somos llamados a vivir en fidelidad donde estamos. Con los pies bien plantados en la tierra, pero el corazón elevado hacia Dios. No se trata de elegir entre cielo y tierra, sino de habitar ambos con la misma fidelidad. La ascensión nos enseña a caminar aquí sin perder la orientación del más allá. La historia que continúa. El Evangelio de Lucas termina, pero la historia continúa. No hay un punto final, sino un envío que se prolonga en los siglos. Nosotros somos los herederos de ese envío, los continuadores de esa historia, los testigos de ese Cristo que subió al cielo para vivir en cada uno de sus seguidores. El relato sigue escribiéndose en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestra fidelidad diaria. El Evangelio está abierto, y Dios lo escribe en cada alma que se deja guiar por su Espíritu. La memoria de lo que fue, la misión de lo que será. Los discípulos no pueden vivir anclados al recuerdo de lo que Jesús hizo entre ellos. No están llamados a conservar una nostalgia del pasado, sino a vivir en dinámica de envío y anuncio. El Maestro que los enseñó, los formó y los amó durante su vida pública. Ahora los envía a hacer con otros lo que Él hizo con ellos. La memoria de Cristo no es estática. Es fermento que impulsa hacia adelante. Recordar a Jesús es actualizar su amor en las obras concretas del presente. Una bendición que abraza el futuro. Jesús asciende mientras bendice. Su última acción visible no es una palabra de despedida, ni un gesto de juicio, sino una bendición que desciende como rocío sobre los corazones de los discípulos. Esa bendición queda suspendida sobre ellos, los cubre como un manto invisible, los protege en la misión, los fortalece en el testimonio. No es un adiós, sino un gesto de amor que permanece y los abraza de cara al futuro. La presencia real en la acción de gracias. Ellos regresan al templo y bendicen a Dios. No se lamentan ni se entristecen. Adoran. Porque han comprendido que Cristo glorificado no está ausente, sino más presente que nunca.
En cada bendición, en cada acción de gracias, en cada oración, el resucitado se hace presente. La liturgia se vuelve lugar privilegiado de encuentro con el Señor que subió al cielo pero no dejó solos a los suyos. El templo como espacio de transformación. El templo ya no es solo el lugar del culto antiguo. Ahora es el lugar donde los discípulos, transformados por la resurrección, proclaman al Mesías vivo. El Evangelio ha comenzado a purificar y renovar las estructuras religiosas. Lo sagrado ya no está limitado al edificio, sino que se expande desde el corazón creyente hacia el mundo. Aún así, el templo sigue siendo ese espacio donde el alma puede reposar en la presencia de Dios y prepararse para la misión. La bendición que no termina. Jesús no deja de bendecir. Su gesto, congelado en el tiempo al momento de la ascensión, permanece extendido sobre la historia. Su mano sigue alzada sobre cada uno de sus discípulos de todas las generaciones. En cada jornada, en cada prueba, en cada paso de fe, esa bendición es fuerza invisible, protección constante y amor que anima el corazón abatido. Ninguna despedida humana tiene ese poder. Solo Cristo puede partir dejando más presencia que ausencia. La realeza humilde de Cristo glorificado. Cristo asciende al cielo, pero no para reinar como un soberano distante. Su trono es cruz y gloria al mismo tiempo. Su realeza es la del Cordero degollado que vive, del siervo que entregó la vida. Es una gloria sin ostentación, una majestad revestida de misericordia. Desde lo alto, no gobierna con dominio, sino con amor eterno. Su cetro es la ternura, su corona es la entrega, su ley es el perdón. Los ojos abiertos a lo invisible. Ver a Jesús elevarse no fue un espectáculo físico únicamente. Fue una apertura del corazón a lo invisible. Desde ese momento, los discípulos son capaces de descubrir a su Señor más allá de los sentidos. En la fe, en la comunidad, en los pequeños, en el pan partido. Aprenden a reconocerlo sin necesidad de tocarlo con las manos. Sus ojos ya no buscan solo al Cristo terreno, sino que se elevan para mirar con fe al Cristo glorioso. La gracia de saber esperar. El mandato de permanecer en Jerusalén hasta que sean revestidos de lo alto implica aprender a esperar. No correr, no huir, no adelantarse a los tiempos de Dios. Hay momentos en la vida del creyente que son de espera activa, de oración profunda, de preparación silenciosa. La gracia no se fuerza. Se acoge cuando llega, como lluvia sobre tierra sedienta. Esa espera es también parte de la misión. Porque forma el corazón y lo vuelve dócil a la voluntad divina. La vida en el entretiempo de la promesa. Vivimos entre la ascensión y la parusía. En el entretiempo de la promesa cumplida y la promesa definitiva. Jesús ha subido al cielo, pero volverá. Mientras tanto, el discípulo no se cruza de brazos, sino que trabaja, ora, lucha, ama. La historia es el escenario de esta espera activa, donde cada gesto de fe construye el reino que ya está presente, pero aún no en su plenitud. Vivimos en tensión, pero una tensión fecunda. La Iglesia naciente y eterna. Con la ascensión comienza la historia de la Iglesia. Una Iglesia sostenida por la presencia invisible de su Señor. Guiada por el Espíritu, nutrida por la palabra, enviada hasta los confines de la tierra. Esa Iglesia, que nace humilde y pobre en Jerusalén, vive aún hoy, 2000 años después. No por su poder humano, sino por la fidelidad del resucitado que no la abandona. Nosotros formamos parte de esa misma Iglesia nacida de la ascensión, enviada al mundo, sostenida por la esperanza eterna. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.